Tómala del pezón. ¿Qué tenemos que hacer? Citología. Esto es obligado. Ay, nos faltó una. ¿Qué produce la mama? Secreción blanca o lechosa. Si dijimos de las galactorreas, hay 3 síndromes. Síndrome de Ahumada del Castillo, Forbes y Álvarez del Castillo. ¿Son 3? Y las galactorreas también dijimos que está contra lo normal de prolactina. Menor de 20 o 25. Algunos laboratorios en menor de 30. Siempre que tengamos mayor de 30, pero menos de 100, debemos pensar en un microprolactinoma. Pero si tenemos más de 100 de prolactina, hay que pensar en un macroprolactinoma. Y aquí tendríamos que hacer igual tomografía o resonancia. Tratamiento de estos dos. Bueno, el tratamiento de aquí también se nos pasó. Cirugía de Alay. ¿En qué consiste? Quitar la parte afectada. El fibroadenoma, ¿cuál es el tratamiento? Pues generalmente voy a quitar aquí lo de cáncer para que no se vayan, porque no todos los cánceres son operables. Además, quédense con que estos pueden solucionar un cáncer. El tratamiento generalmente aquí es quirúrgico, que va desde una tumorectomía, cuadrantectomía o mastectomía simple. ¿De qué depende? Del tamaño del tumor. El lipoma, ¿cuál es el tratamiento? Quirúrgico también. Y la galactorea, ¿cuál es el tratamiento? Médico. ¿Qué damos a la galactorea? Agonistas de la dopamina, dopaminérgicos, cabergolina, bromocriptina. Lo que utilizamos hoy es más la cabergolina porque tiene menos efecto colateral. Entonces, toda secreción del pezón, dijimos, tenemos que hacer citología de la secreción. Eso es obligado, muchachos. Pero es que es una mastopatía filoquística porque tiene 25 años y es nada más no otra cosa más que la mujer se aplasta su ubi, sus mamas, y de la secreción que salga por el pezón pasar el portaobjetos, ¿no? Y si gotea, pues agarrar una botella y luego esparcirlo. Luego tenemos inflamaciones benignas. Ahora entramos a lo maligno. ¿Por qué cualquiera de estas es un factor de riesgo para cáncer de mama? Son factores de riesgo, pero recuerden, una golondrina no hace verano. Pero entre más factores de riesgo tengamos, la probabilidad es mayor. Si la paciente tiene mastopatía filoquística, si no ovula, si tiene hiperestrogenismo, si tiene obesidad, si es diabética, si tiene historia de cáncer de mama en la familia, pues tenemos que pensar en el cáncer.
Esto, pero lógicamente los cánceres, cuando está afectado el ovillo, lógicamente es un cáncer ductal. Y cuando está afectado, digo, el conducto ductal, y cuando está afectado el ovulillo, lo ovulillar, dijimos, la unidad funcional de la mama es unidad ducto, conducto, lobulillar, o ducto, lobulillar. Pues son los dos principales cánceres. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el menos frecuente? ¿Cuál es el más agresivo? Cuando están afectados ambos lados y hay invasión, es un cáncer generalmente inflamatorio, puede deberse de aquí. ¿Por qué nos dicen inflamatorio? Porque ya invade vasos y tejido linfático. Entonces la mama se vuelve un tumor, una lesión hiperémica, hipertérmica. Eso lo vamos a tener aquí. Cáncer inflamatorio. ¿Qué otro cáncer tenemos de mama? De aquí, cuando la afección está aquí. Cáncer de Payer o enfermedad de Payer. ¿Cómo son las células en la enfermedad de Payer? No se tiñen su citoplasma, son células blancas. Y es un problema de la parte terminal de los conductos, o sea, del seno galactóforo. Entonces, aquí teníamos en pacientes jóvenes, en todas, pero más en pacientes jóvenes, el estudio principal es el ultrasonido. Y todo paciente por norma oficial mexicana, a partir de los 40 años, que tenemos que hacer? Mastografía con ultrasonido. Hoy en la actualidad tenemos mastografía con tomosíntesis, pero siempre el ultrasonido. ¿Qué diferencia hay entre una mastografía digital y una tomosíntesis? ¿Se acuerdan? Lo vimos primero en su competencia. Tomosíntesis es una toma en 3 dimensiones. Hacen 3 tomas de diferentes lados y reconstruyen eso en 3D. Es un poquito más cara, pero la certeza diagnóstica es mejor. Lo más económico, porque nuestra población, en su gran mayoría, no tiene para una mastografía, pero estas siempre deben acompañarse del ultrasonido. Y la mastografía, aquí en el ultrasonido, tumoración sin flujo, ¿qué sería? Benigno. Clínicamente estamos hablando, tumoración con flujo, debo pensar en algo malo. Mastografía, aquí aparecen los VRATs, 0, 1, 2, aparecen los números abajo, 3, 4, 5 y 6. En la 0, ¿qué tenemos que hacer? Complementar. La 1 y la 2, la 1 es mama normal, la 2 lesiones benignas, fibroadenomas,
microcalcificaciones no confluentes, lipomas, todo entra en lo benigno. Probabilidad de cáncer, valor predictivo para cáncer, 0%. El 3, patología benigna, pero la mama es muy densa y no vemos si dentro de esa densidad de la mama puede haber microcalcificaciones. La otra confluente, la otra son calcificaciones esparcidas. Las confluentes son las famosas calcificaciones en puntos de arroz. A veces no lo vemos. Probabilidad de cáncer, menos del 2%. El control aquí es en un año. Y aquí, cada 6 meses por 2 años. Tengo que estar pendiente. En esos casos de vidas 3, la verdad es que hay que sugerir la ecuación de confort se haga más compleja posible, porque la imagen es más clara. Vidas 4 y 5 van lógicamente de un cáncer del 3 al 99%. Olvídense del ABC. Eso no es para aprenderlo con nosotros. Eso dejémonos a los oncólogos. Nosotros con que sepamos que es un vidas 4 y que es un vidas 5. ¿Estos qué requieren? Biopsia, obligadamente. Y la biopsia debe ser principalmente con aguja fina o con aguja gruesa. Aguja gruesa, throughput. Y lo ideal es que lo hagamos guiado con ultrasonido. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque por ultrasonido vamos a llegar al sitio donde estemos seguros que ahí está la lesión. Más en tumoraciones no palpables. La tumoración palpable no hay tanto problema porque la estoy palpando. La puedo poner entre mis 2 dedos y hacer una biopsia con truco. Ya hay muchas pistolas de biopsia que son automáticas. Hacen 1, 2, 3 disparos. ¿Pasa algo ahí? ¿Jóvenes? ¿No? Es que ya no sé si se ríen de mí o contaban un chiste o qué. Entonces, sí, les pido de favor no me distraigan. ¿Vas a tocar eso? Y el 6 es un cáncer confirmado. Ahora bien, clínicamente, tumoración benigna, datos clínicos de benignidad en la mama, tumoración generalmente quística, sólida, blanda, pero tiene que ser regular, ¿no? Bordes regulares, móvil, no adherir a planos profundos, no ganglios supraclaviculares ni axilares. Mastografía, van a reportar que la tumoración tiene un halo de seguridad. Esos son datos clínicos. Y si yo hago una biopsia y me dicen tejido fibroso, pues tengo que pensar fibroadenoma. Tejido graso, pues linfoma. Esa es la relación de la mama. Datos de malignidad. Para empezar, pacientes en la perimenopausia o en la menopausia. Tumor generalmente adherido a planos profundos. No móvil. Puede haber retracción del pezón. Piel en cochino, que le llaman, o piel en naranja. Puede haber hiperemia de la
zona. Puede haber alteración en la estructura de la mama. Fíjate, la tumoración está fija. Esos son datos clínicos de malignidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues lógicamente, cuando ya de entrada estoy pensando en algo malo, no le voy a hacer ultrasonido. ¿Qué le voy a hacer? Primero, si tiene secreción por el pezón, citología. Pero además, lo ideal es mastografía con ultrasonido. Yo leo la citología cuando va conmigo. Luego ahí mismo le pido la mastografía con ultrasonido. Si la mastografía con ultrasonido, si la citología en la siguiente consulta me dice que hay células de malignidad y la mastografía me dice que tiene un BRAF 4 o 5, ¿cuál es el siguiente paso? La citología dice que es cáncer. No, a ver, primero hay que ver qué tipo de cáncer es. Luego, en relación a la etapificación, pues hay cosas, está la famosa TNM. ¿Qué significa esto? Nódulo, pero el nódulo se refiere a ganglios y metástasis. Pues, clínicamente nosotros, tumoración menor de 2 centímetros, tenemos que pensar en algo benigno, móvil, irregular, y sería etapa 1. No hay tomografía normal, algo de seguridad, no hay ganglios, paciente joven, pues vamos a hacer algo bueno. Si mide entre 2 y 5, pues ya entra una etapa 2, y si está más de 5 centímetros, pues ya entra en una etapa 3, y ahí ya vamos sumando. Insisto, nosotros por lo menos que sepamos lo clínico, que podamos distinguir entre una tumoración benigna y una tumoración maligna. Para eso es esta clasificación y luego viene la etapificación. Igual va del 1, esto es en romano, hasta el 4, como todas las etapificaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de cervix? Cáncer de cervix. Multiparidad, múltiples parejas sexuales, ¿no? Principalmente, ¿no? Estrato socioeconómico bajo, pacientes que no se hacen citología frecuentemente. Y cuando hablamos de multiparidad, estamos hablando múltiples parejas sexuales, no solamente de la mujer, sino también del varón. Estadísticamente se ha demostrado que un varón que su esposa murió por cáncer de cervix y se vuelve a casar, con la que se vuelve a casar, ya tiene un factor de riesgo muy alto para cáncer de cervix. Esto está ocasionado por quién? Por VPH, virus del papiloma humano. Dijimos, hoy en día las relaciones son hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, y los que tú me la prestas, aunque, insisto, lo decimos aquí en Roma, lógicamente en la consulta, tenemos que ser respetuosos. Pero eso no quiere decir que seamos como el avestruz y escondo mi cabeza en una mujer y no veo más. Puedo no estar de acuerdo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? ¿Qué dijimos? Que
tiempo su estrógeno persistente. ¿Cuál? Estrógeno persistente. Los factores de riesgo, todo lo que nos dé un hiperestrogenismo sin progesterona es un factor de riesgo. Y de aquí pues tenemos anovulación, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de resistencia a la insulina y otro síndrome metabólico. El HANAI es resistencia a las insulinas. Imagínense una paciente con eso que tenga datos de mastopatía fibroquística. O sea, al tiempo, esa paciente tiene un factor de riesgo mayor para cáncer. ¿Qué otro factor de riesgo aquí con esto? Obesidad, ¿qué otra cosa? Hipertensión, dislipidemia, cintura mayor de 90. Esos son factores de riesgo. ¿Qué otra cosa? Factor de riesgo. No lactancia. Terapia hormonal de reemplazo, principalmente a base de estrógenos y sin vigilancia. La terapia hormonal no debe ser mayor a 5 o 10 años, dependiendo de cada caso. Y además, cuando lo vimos en qué unidad, ¿cuál es la única indicación para dar terapia hormonal? Paciente que está entre la transición entre la perimenopausia y la menopausia, eso es uno. Pero que además tenga sintomatología que no le permita llevar una vida normal. Acuérdense que les dije, ¿a poco no me dieron medicamento para la adolescencia? No, fue un cambio normal. Y en el 90% a las mujeres les damos medicamento para que se embaracen. No, porque son cambios fisiológicos normales. En la menopausia, pues igual, no toda paciente hay que darle terapia hormonal. Y si le vamos a dar terapia hormonal, ¿qué tenemos que tener? Citología, colposcopía, ultrasonido de útero y ovario, mastografía con ultrasonido. Si le haces No es de dar por dar. se va a trabar el Yo video. tengo que checar que no exista ningún dato de alguna tumoración o algo ahí. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? No lactancia. La edad. ¿En qué edad se da más? Perimenopausia y menopausia. El cáncer de mama normalmente la mayor incidencia está entre los 40 y 60 años. Y más entre los 45 y 55. Por eso la norma oficial aparece que a partir de los 40 hay que hacer. Y pacientes que tengan factores de riesgo, pues hay que empezar antes. ¿Qué otra cosa? La no lactancia es otro factor de riesgo. No es que no voy a dar de lactar porque se me va a hacer la boobie grande. Ahora yo, perdón lo que voy a decir, lo aguado. Entonces, el no dar de lactar es un factor de riesgo. ¿Qué ocurre en la paciente que da de lactar? Generalmente produce aumento de prolactina y lógicamente no menstrua mes con mes, y eso inhibe lógicamente el estradiol. Entonces, además del embarazo, ¿cuántos meses son? 9 meses que no está sujeta a ese tipo de estradiol, está sujeto más a la progesterona. Por eso la lactancia, el embarazo, la lactancia son protectores. Por lo tanto,
Otro factor de riesgo, como te acabo de decir, el embarazo y la lactancia son protectores. Aquí tenemos la no lactancia, ¿cuál sería el otro? No hay embarazo. Y a la paciente que no tuvo embarazo, pues tiene un factor de riesgo más elevado. ¿Qué otra cosa? Menarca temprana, menopausia tardía. ¿Esto qué nos lleva? Mayor exposición al estrógeno. ¿Tiene que ver el número de parejas sexuales? Porque el cáncer de mama no es por virus de papiloma humano. Generalmente son por trastornos, dijimos, hormonales. ¿Qué nos faltó? Esos son los factores de riesgo. Para cáncer de ovario, ¿cuál creen que serían los factores de riesgo? Casi los mismos. Porque el cáncer de ovario tiene que ver más con las alteraciones hormonales. Entonces, la importancia de por qué la mujer debe menstruar mes con mes. Entonces, más que ver la menstruación como algo sucio o pecaminoso, que causan las mujeres, ¿tienen alguna duda allá atrás? A ver, porque dice